Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, porque a la 1 nos tenemos que ir. O sea que... Y como los que estamos aquí tenemos tendencia a hablar demasiado, vamos a empezar. Bueno, doy la palabra. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Doy la palabra a don Guillermo Betancourt, el nietísimo, que estamos muy contentos de tenerlo hoy aquí y que, bueno, que nos va a decir un par de cosas. Me ha dicho que va a ser muy breve. Su familia no se lo cree. Vamos a ver qué pasa. Vale, gracias. Pues voy a ser muy breve por una razón increíble, que es que la semblanza y lo que iba a decir, que eran como quizás 8 minutos, me di cuenta que está mucho mejor. Todo esto está escrito muy bien en el libro, por lo cual mi presentación va a durar exactamente 1 minuto. Lo que voy a... Así que esto lo guardo aquí en una bolsa y leo nada más aquí una paginita aquí, porque no tengo notas de lo que me preguntó por esa cosa que llaman ustedes que es ordenador, que ayer que creo que para mí es un desordenador, porque me cuesta mucho por la edad. Aunque no parezca, cumplo 82 años en una semana. Entonces, sin más, les quiero decir que el libro es estupendo y además me encantó el título, El ingenioso e inquieto Oteiza en campo enemigo. Además de ser una biografía, no pareciera hacerlo porque normalmente las biografías clásicas empiezan por dónde naciste, dónde estudiaste, dónde trabajaste, etc. Y empieza por quizás una de las hazañas más importantes que hizo el abuelo, que fue que se le ocurrió, entre las cosas ingeniosas, como director del periódico La Libertad, a los 22 años se fue a campo enemigo, a donde estaba Abdelkrim, el jefe del RIF, que estaba en la guerra con España, y estaba ganándole la guerra a España. Y como buen investigador y periodista, logró llegar hasta allá, logró convencer a Abdelkrim de que él quería contar la verdad y hizo incluso que se tomara una foto Abdelkrim con él. Y además lo convenció, pues dijo, no van a creer que yo he llegado hasta aquí, que me he podido entrevistar con usted, y que además en los militares y el rey de entonces, la monarquía, pero sobre todo los militares, habían dicho toda clase de embustes, por ponerlo más delicadamente, sobre la guerra. Habían muerto 20.000 españoles, creo, en una batalla que se llamaba El desastre de Anual. Sí. Anual. Y que los generales españoles habían sido torturados, habían sido masacrados, y Abdelkrim lo llevó al campo de donde estaban los soldados españoles presos, había como 2.000. Les pidió que se tomase foto con ellos, se tomó foto con ellos, pues se llevó un gran fotógrafo, como buen periodista que era Alfonso de Madrid, que tiene también su libro. Entonces, lo que quería decirles era justamente que además de ser inquieto e ingenioso, es a veces desconocido como periodista, como escritor, como poeta. Sus primeros versos fueron a los 20 años. Tiene una poesía entre las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, La Vuelta de los Vestidos. Y la última vez que estuve aquí, vine con varios de mis primos hace 28 años presentamos en la Casa de América sus obras escogidas, selectas, se llaman las obras selectas de Luis de Oteiza. Y ahí me acompañaron mis primos, varios de ellos están aquí,
está mi sobrina querida, está mi primo Jaime Silveira, está mi prima Marisol con su marido. A ver, ¿qué me falta? Está allá al fondo y están algunos García Oteiza y más Oteiza y un nieto, que lo voy a llamar el nietísimo porque es el único que me acompañó, porque está estudiando aquí. Dicho esto, quiero dar las gracias a los invitados, a los que han venido a oír y en la presentación de este libro, que lo hizo Guillermo Soler García Oteiza, que está a mi lado, y repito, todo lo que tenía escrito para decir está muy bien escrito en este libro y se los digo para que lo compren y lo lean y les va a encantar. Muchas gracias. Bueno, como estoy aquí de presidente de la comisión, voy a dar la palabra a Pedro Ballín, que es la persona que, claro, él ha dicho que el libro está muy bien y yo también lo voy a decir, pero siempre tiene que decirlo alguien que aparentemente no tenga intereses directos ni en la editorial, ni sea pariente del autor, ni del biografiado. Y en este caso es Pedro Ballín, que no sé lo que va a explicar. Vamos a ver qué dice. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Guillermo, por invitarme y por darme esta ocasión. Seguramente habría tenido que ocurrir algún accidente para que este libro terminara cayendo en mis manos si no se te hubiera ocurrido la idea de proponerme que lo presentara. Me siento un poco intruso aquí en esta reunión, que es casi una gran reunión familiar, y soy, digamos, el más ajeno y el que, en el fondo, ha conocido a Luis de Oteiza de forma más reciente, porque ha sido gracias a Guillermo. Suelo, en esto quizá tenga algún rasgo en común con el homenajeado en el libro. Suelo apuntarme a las cosas sin pensarlo mucho. Guillermo me escribió para contarme que había escrito un libro sobre un periodista de los años 20, familia lejana suya. Yo no sabía nada de Guillermo y prácticamente nada de Luis de Oteiza. Dije que sí. Estas cosas a veces me hacen meterme en líos de los que luego tengo que salir como buenamente puedo, pero en cuanto el libro cayó en mis manos, dije, no merezco la suerte que tengo, porque se trata efectivamente de un libro extraordinario, porque el personaje lo es, pero también porque la forma en la que Guillermo ha construido el libro y ha acercado el personaje público que fue Luis de Oteiza es extraordinariamente amena, extraordinariamente generosa con la propia pluma de Luis de Oteiza, porque ha sabido muy bien entreverar el libro de las propias ingeniosidades, columnas, afrentas. Es casi un pequeño Cyrano de Bergerac, Luis de Oteiza, por lo menos en su etapa más juvenil, siempre dispuesto a la pendencia y a provocar y ofender a sus colegas de otros medios y políticos desde las páginas de los periódicos donde oficiaba. Y rápidamente, cuando empecé a ver esta tendencia que le lleva a salir por patas de Cartagena, a que lo lancen por la azotea desde Barcelona y se tenga que volver a Madrid porque no dejaba de buscarse enemigos y afrentados, rápidamente entendí por qué Guillermo se había ocurrido la idea genial de que fuera yo el presentador de este libro, porque seguramente muchos de ustedes no lo saben, pero yo tengo una cierta celebridad, al margen de escribir en el periódico La Vanguardia, por mis comportamientos en redes sociales, siempre que no terminan en duelos de sables como los de Luis de Oteiza, porque ya no están de moda citarse con la gente, pero en realidad descubrí que este señor tenía mucho que ver conmigo, hasta el punto de que en un momento dado llegué a pensar, y esto explica mi presencia aquí entre tantos descendientes de Oteiza, que de alguna manera es un familiar remoto mío. Dadas las muchas aventuras que tuvo y que, como todos los asturianos, hemos tenido siempre familia que ha ido y vuelto de América, no habría que descartar que hubiera una cierta conexión genética entre el ingenioso e inquieto Oteiza, por lo menos en su parte más pendenciera, y este que les habla. Luego hay una segunda cosa que para mí le da un gran valor al libro. Creo que
en una historia, como este país ha sido un país siempre con ciertos problemas para que cuajara, digamos, los conceptos del liberalismo clásico, y estos están extraordinariamente vinculados al ejercicio del periodismo, digamos que no tenemos, a diferencia de otros países como en Estados Unidos, donde todo el mundo podría identificar cuál fue la etapa gloriosa del periodismo norteamericano, que son un poco los años 60 y 70, pues en este país es muy difícil identificar cuál fue la edad de oro del periodismo, precisamente porque es un país donde el liberalismo, que en el fondo es el caldo de cultivo perfecto para el periodismo, pues no ha tenido mucha fortuna a lo largo de los últimos 250 años. Y eso ha hecho que muchas grandes figuras del periodismo, sobre todo aquellas que no pudieron, digamos, tener una edad adulta y anciana dentro del propio país, pues hayan caído en el olvido. Y pues la editorial Acantilado hace unos años recuperó ahora lo voy a decir, el cordobés Chávez Nogales, al periodista Chávez Nogales, que había caído absolutamente en el olvido y que hoy en los últimos 10, 15 años ya es muy conocido en España gracias a una labor editorial por parte de, sustancialmente, la editorial Acantilado, ¿no? Que empezó recuperando su maravillosa biografía del torero Belmonte. Entonces, según avanzaba en la historia del libro de Guillermo, me iba pasmando más que apenas nos ha llegado Julio Camba, Chávez Nogales y muy pocos más periodistas de la época, más allá de los que bueno, estaban vinculados a la propiedad de medios, ¿no? Como es el caso de la familia Lucaétena, por ejemplo, o los que, como los Ortega y Gasset, luego se han destacado pues, por su obra de pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces me parece absolutamente indispensable la recuperación de este extraordinario periodista que reúne casi todos los atributos de lo que debería ser un gran periodista en la mejor tradición, y aquí me voy a ir a mis obsesiones, en la mejor tradición del periodista norteamericano. La historia que se cuenta en este libro está a la altura de la biografía de William Randolph Hearst que hizo Orson Welles con Ciudadano Kane, porque cada etapa de su vida es rica y está marcado por uno de los atributos principales, que esto no nos engañemos, siempre ha sido así, uno de los atributos principales que ha de presidir o que ha presidido en el fondo la profesión, que es ser siempre un poco canalla. Oteiza era un poco canalla, era un poco bastante. Tenía un punto sinvergüenza, y esa especie y con esto me vuelvo a lo que decía al principio, los periodistas somos siempre intrusos, siempre estamos en el sitio donde no tenemos que estar. Por ejemplo, he estado 7 años en estas salas cubriendo, haciendo crónica parlamentaria, y evidentemente este no es mi lugar. Yo no pertenezco a la clase política. Hay una frase memorable en una película que se llama The Paper, detrás de la noticia, que es el editor de un periódico le dice a una mujer que le pide un aumento de sueldo: comemos con ellos, cenamos con ellos, pero no somos ellos y nunca vamos a ganar el dinero que ganan ellos. Pues esta condición intrusa que tiene el periodismo requiere tener mucha cara y disparar primero y preguntar después, ¿no? Entonces, ese tipo de carácter, como el de Oteiza, esa voluntad de tener un personaje público que en el fondo no es tan personaje, es un reflejo de su personalidad, sospecho, es el atributo principal para las grandes gestas, porque a nadie que no tenga un punto descarado y sinvergüenza se le ocurre la idea de, en un momento en el que el país ha sufrido un desastre como pocos en su historia bélica, cruzar la frontera para ir a entrevistar al anticristo prácticamente, porque Abdelkrim, en el momento que a Luis de Oteiza se le ocurre ir a verlo, era el enemigo público número 1 del país. Ese cierto aventurerismo, ese disparar primero y preguntar después, enriquece todas las peripecias que vive Oteiza a lo largo de este libro, y creo que lo llena de sabiduría, de una cierta sabiduría Oteiza, que de alguna manera se refleja en la etapa final del libro, en su parte de los libros y los viajes. Es decir, sin la biografía acumulada con la que llega Luis de Oteiza a la tercera parte del libro de Guillermo,
pues no tendríamos la riqueza de lo que todavía vuelve a producir después de dejar, digamos, propiamente dicho, el periodismo que ejerce como editor, como redactor, como director y como corresponsal de guerra cuando toca. La verdad es que todo lo que tiene de atractivo la biografía de Luis de Oteiza, que supongo que algunos de aquí conocerán bastante mejor que yo, aun a pesar de la lectura del libro, todo lo que tiene de interesante esa vida no valdría por sí mismo, aunque es verdad que cuando los periodistas tenemos un buen material y un mínimo manejo del castellano deberíamos ser capaces de que luciera por sí mismo, pero no tendría la altura el libro que tiene si no fuera por la pluma de Guillermo. Y como aquí yo sí me siento parte del oficio, porque hay veces que tiene uno entre manos como periodistas historias que son apasionantes, pero en las que tienes que conseguir que tu pluma las haga lucir y además no sea un estorbo para lo que se cuenta. Una de las cosas que me parece más extraordinaria del libro no solo es el hallazgo y la maravillosa aventura que es la vida de Luis de Oteiza, sino el trabajo que ha hecho Guillermo para ordenarlo de una forma, yo creo que muy interesante, porque tiene digamos, el vector, la vértebra cronológica, pero sobre todo una vertebración temática sobre lo más interesante y apasionante de la personalidad de Oteiza, que hace que el libro brille a una altura brutal. O sea, yo estoy absolutamente sorprendido. Me parece uno de los mejores aproximaciones biográficas que he leído en mucho tiempo, al margen del propio contenido de la vida de Oteiza. Así que no puedo más que estarte agradecido, decir que me he pasado de las mejores horas de lectura del último año preparando esta presentación. Me he reído mucho. He encontrado un parentesco periodístico en este país, cosa que en realidad siempre me ha costado mucho, porque efectivamente Chávez Nogales era un señor muy interesante y que escribía muy bien y que tiene unos libros maravillosos y unas biografías maravillosas, pero no tiene nada que ver su forma de hacer periodismo con la que yo tengo. Y por fin he encontrado a alguien del que me puedo sentir familiar o legatario, sin conocer que existía. De hecho, hay un detalle, y con esto termino, al margen de otras ocupaciones, una de las cosas que yo hago desde hace unos años es mezclar el cine con la crónica parlamentaria y explicar las cosas que ocurren en la política a través de las películas. Y de hecho, todos los viernes grabo un vídeo corto para La Vanguardia de 4 minutos o 5 en el que cuento algo de actualidad relacionándolo con el cine. Desde una perspectiva, además, absolutamente plebeya, una mirada nada sacrosanta a la cultura. Y el detalle de que esta fue precisamente una de las actividades primeras de Luis de Oteiza, escribir libros donde el sinvergüenza de él analizaba clásicos de la literatura como si los hubieran publicado ayer y hubiera que hacerles una crítica para el ABC. Dije, efectivamente, soy parte de un tronco periodístico que me emparenta con el trabajo de Oteiza. Así que, Guillermo, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Bueno, esto va más rápido de lo que yo pensaba y al final nos va a quedar un acto muy corto, pero porque luego haremos diálogo, ¿no? Bien, o sea, hacemos la parte formal y luego hacemos la parte de diálogo. Bueno, yo voy a empezar con la información de servicio, que siempre es importante. En principio, bueno, quizás debería empezar por daros las gracias por estar aquí. Lo siguiente es la información de servicio. Sabéis, en principio, que no hay libros para vender aquí, porque envié un correo explicándolo y la gente supongo que se ha encargado de difundirlo. Mucha gente habéis venido ya con el libro. Si alguien tiene que comprar el libro, el punto más cercano, creo que yo sepa, aquí en el Círculo de Bellas Artes, hay una librería. Yo ayer por la tarde pasé y tienen 3 ejemplares, ¿vale? Por lo tanto,
al acabar el acto, los 3 más rápidos pueden comprar su libro, o, siguiendo las recomendaciones de Guillermo, a lo mejor alguien compra los 3 ejemplares. ¿Bien? La otra opción es decidir que este acto no tiene más interés y ya ir a buscar los libros, o enviar algún esbirro, si es que tenéis algún esbirro, minion, ayudante, sobrino o lo que sea, y enviar a comprar los libros. Y si no, pues en principio en las librerías más o menos solventes lo tendríais que encontrar, o os lo tienen que traer en pocos días. Y si en alguna librería no lo hacen, pues ya sabéis que a partir de ese momento no hay que confiar en esa librería para nada. Lo siguiente es que, bueno, cuando teníamos que hacer la presentación, yo por comodidad y por prudencia, porque en estos no soy tan Oteiza, digamos, yo me hubiera conformado, o sea, yo lo hubiera hecho en la librería que nos hubiera propuesto la editorial. Y aquí el sindicato de nietos, digámosle, yo cuando hablo de los nietos, hay más nietos, pero para mí son 3, que son los 3 con los que he negociado en este tiempo, ¿no? Que son Guillermo, Jaime, que está aquí delante, y Carlos, que no está, ¿no? Luego hablaré más de ellos, pero simplemente que sepáis que los nietos son ellos 3. Y teníamos entre otras cosas, teníamos un grupo de WhatsApp transoceánico para montar este acto, ¿no? Un grupo de WhatsApp que se ha caracterizado por la confusión en muchos momentos. Y bueno, entonces los nietos me insistían en que no, esto tiene que ser, esto tiene que ser un sitio grande porque va a venir mucha gente, esto tiene que ser un sitio. Entonces, claro, yo desesperado, ¿no? Y bueno, lo cierto es que tenían razón, ¿no? Porque ha venido mucha gente, ¿no? Y en una librería, pues seguramente no hubiéramos cabido, que ya es una cuestión, ¿no? Y no solo es una cuestión de espacio, ¿no? Es decir que está bien hacerlo aquí simplemente por una cuestión de espacio, pues también es un poco minusvalorar el escenario, ¿no? ¿Por qué lo hacemos aquí o cómo hemos conseguido hacerlo aquí, ¿no? A lo mejor alguien dice, ostras, estos tíos cómo han vendido la moto, ¿no? Por así decirlo. Bueno, la justificación oficial es que Luis de Oteiza fue diputado. No sé si todo el mundo lo sabe, bueno, los que lo hayáis leído sí, y los que no lo hayáis leído a lo mejor lo sabéis. Exacto, está la credencial de diputado en el libro, como me indica Guillermo. Fue diputado apenas unos meses, porque fue escogido a finales de mayo del 23 y el 13 de septiembre del 23 hay el golpe de Estado de Primo de Rivera y se suspenden las Cortes, ¿no? Y de hecho, además, lógicamente, su actividad parlamentaria pura fue junio-julio, 2 meses apenas, agosto vacaciones, y antes de que se reemprendieran las sesiones parlamentarias ya hubo el golpe de Estado, ¿no? Esa sería un poco la excusa oficial. Pero más allá de que fuera diputado unos pocos meses, buena parte de su vida profesional también discurrió aquí, ¿no? Es decir, nosotros en el año 15 nos lo encontramos con que forma una sociedad de pícaros probablemente y de canallas y de caraduras que se llama la Juventud Redenta, y es una sociedad de cronistas parlamentarios, ¿no? Que probablemente se dedican a pegarse juergas y banquetes y a reírse y tal, ¿no? Y tenemos testimonios pues, de esta época del 15 al 19, que él es uno de los animadores del cotarro del Congreso, de los que se están riendo todo el rato de los políticos, ¿no? Lo que pasa es que lo que escribe sobre congresos en aquella época no lo firma, entonces no tenemos no podemos determinar a lo mejor exactamente lo que escribe, ¿no? Lo que escribe con firma son otras cosas en ese momento. Y luego cuando se convierte en el director, fundador y primer director de La Libertad, pues como director de periódico, lógicamente también está aquí en el Congreso, ¿no? Y hay algunas anécdotas francamente... O sea, yo creo que de lo mejor luego tienes que hablar tú de reírse de uno mismo, eso lo tienes que explicar tú. De lo más surrealista del libro, sobre todo porque está basado en una historia real, digámosle, y además en este caso no hemos cambiado los nombres de los protagonistas para no ofender a nadie, sino que si alguien se ofende, pues mala suerte. Hay un episodio en el que él está en el Congreso con su amigo y también miembro de La Libertad, que es Eduardo Ortega y Gasset, y viene Moya, ahora no recuerdo si es Miguel el nombre, que es el hijo del fundador del Liberal. Ellos se han largado del Liberal y han montado un periódico nuevo, o sea, entonces ha sido una operación
salvaje en este sentido también un poco heavy, y entonces viene este señor y lo agrede, ¿no? Y le pega una bofetada, bueno, le pega un golpe. Entonces es surrealista porque Oteiza lo que hace es sacar una pistola. Está armado en el Congreso de los Diputados. Y Eduardo Ortega y Gasset coge una silla y le rompe la silla en la cabeza a Moya, que es diputado. Ortega y Gasset también es diputado. Ellos dos son diputados, Oteiza no, todavía. Bueno, y eso es ese episodio que podemos pensar, bueno, esto está en los periódicos y debe ser una exageración. No, porque en la documentación del Congreso está registrado el incidente, ¿no? Está registrado el expediente de alguna manera del incidente, porque además al ser el agresor diputado, pues hubo o sea, se le requirió una disculpa y lo que fuera. Y en ese expediente se explica que Oteiza saca la pistola, ¿no? O sea, bueno, es una cosa bastante espectacular, ¿no? Ese es uno de los episodios, hay más episodios relacionados con el Congreso, pero después hay una cuestión que en el fondo es lógica, ¿no? Que es que al final Oteiza, que yo creo que su ideología exacta, pues también como todos en la vida es fluctuante, o sus ideas pueden ser un poco fluctuantes en cada momento, porque la vida evoluciona. Lo que sí que es evidente es que él es un demócrata liberal, por así decirlo, ¿no? Es un demócrata liberal, cosa que puede parecer muy evidente, pero que en los años 20 y 30 no lo era, porque desde todos los extremos se estaba poniendo en cuestión la democracia liberal, ¿no? La democracia burguesa, si queremos incluso, ¿no? Y es muy interesante. Luego, ayer he pasado una noche fatal pensando lo que se iba a explicar, ¿no? Pero me han salido algunas ideas buenas. Entonces, una cosa que me he acordado es no, esto no es 268. Él cuando ya, después de la Guerra Civil, él está en Cuba y él en uno de los artículos dice una cosa que me parece interesante, ¿no? Dice: la gran conquista de la democracia, consistente en haber obtenido para cada individuo voz y voto, se ha frustrado casi enteramente por lo que se refiere a mí. Él está exiliado, obviamente. Voto no tengo, pues donde pude votar y voté y me votaron, ya dejó de votarse y sospecho que seguirá sin que se vote más tiempo del que me resta de vida. Cosa que es literal, ¿no? Porque él murió antes de que se pudiera volver a votar en España, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que es un privilegio poder estar aquí, ¿no? Poder presentar este libro, aparte de cuestiones logísticas de que quepamos todos. Es un privilegio poder hacer esta presentación aquí y la verdad es que fue una idea un poco rocambolesca que me vino a mí porque pensando que él había sido diputado. Y entonces por eso también quiero agradecer, para empezar, al personal de la casa, que se está portando pues magníficamente hoy y dando todas las facilidades, pero también a las personas que lo han hecho posible, ¿no? Porque yo esta idea loca de presentar el libro aquí se la planteé a un diputado que es un diputado, yo creo que circunstancial, porque es periodista, profesor de periodismo, también vinculado a La Vanguardia de Barcelona, que es Francesc Marc Álvaro, y que hoy no está, pero que fue el que recogió el guante y dijo: sí, me parece muy interesante el libro y lo vamos a ver si podemos hacerlo, ¿no? Y luego se ha escondido Berta, no sé si se ha escondido Berta. Ah, no se ha escondido. Bueno, la persona que ha hecho posible, efectivamente, es Berta Guinó, que es técnica del Grupo Republicano en el Congreso y que de verdad es quien ha hecho todo el trabajo para que pudiéramos hacer la presentación. Por lo tanto, moltes gràcies, Berta, de veritat. Y de verdad os pido un aplauso para Berta, porque a ella le ha caído, hoy que probablemente podría estar descansando o trabajando en el despacho en cosas bastante más importantes que la presentación del libro, pues le ha caído esto, ¿no? Bueno, he empezado con los agradecimientos. Voy a alargar el acto, ya veo que voy a ser yo el que alargue el acto. He empezado con los agradecimientos, sigo con los agradecimientos. Agradecer a Pedro su presencia aquí. Uno de los éxitos del libro, para mí también, es que de momento en las dos presentaciones que hemos hecho, en Barcelona y aquí en Madrid, las han hecho dos periodistas que a mí me parecen admirables, de alguna manera, y a los que yo no conocía y que se han prestado a hacer la presentación y encima han dicho que el libro les ha gustado mucho, ¿no? Y encima están haciendo apología del libro. Bueno, Pedro todavía no, pero vamos a confiar en que además él, que es un tío que en las redes sociales tiene seguidores, Placid, que es el que hizo la presentación en Barcelona, en cambio no tiene Twitter. Eso fue un fracaso por mi parte, no pensar en... Pero bueno, hizo otras cosas. Entonces, Pedro se va a comprometer
me llamó a mí para decir, Pedro, no sabes lo que has hecho al decir que sí, esto es una maravilla. Bueno, exacto, exacto. Entonces, bueno, la verdad es que son dos periodistas muy diferentes, Pedro y Plácid, muy diferentes, ¿eh? Pero lo que tienen en común, tienen varias cosas en común, ¿no? Primero, la cultura, que ya es un gran que. Segundo, que escriben muy bien. Y tercero, que practican un periodismo que es ir más allá del día a día, ¿no? Es un periodismo más, o intentan, ¿no? Este periodismo un poco también más reflexivo y un poquito ir un poquito más para allá, ¿no? Tienen también en común que los dos trabajan para La Vanguardia, y ahora me voy a venir arriba, y si a alguien no le gusta, lo siento, que es el último gran periódico liberal de España, que es La Vanguardia de Barcelona. Y también lo digo porque, bueno, pues que hay cosas que Madrid tiene que envidiar a Barcelona, y una de ellas es La Vanguardia. Y si alguien, insisto, si a alguien no le gusta, pues lo siento, pero es así. Nosotros tenemos La Vanguardia, entre otras cosas. Y no es verdad, o sea, yo no pensé en Pedro porque fuera un polemista como era Oteiza, ¿no? Yo pensé en él porque sé de su interés por las narrativas, ¿no? De alguna manera, por los relatos, su interés por los relatos. Sobre todo él trabaja, ya lo he explicado, con el tema del cine, pero al final son historias, ¿no? Es lo mismo, o sea, son lenguajes diferentes, pero no son historias. Y como el libro, para mí, o yo creo, o intenté que también hablara de las narrativas, de cómo nos explicamos, de cómo nos presentamos, pues pensé que a él le podía interesar, aparte de que es una historia de periodistas, ¿no? Y eso siempre. Luego sí que es verdad que me di cuenta que probablemente de forma subconsciente, pues sí, es verdad que había una conexión, ¿no? Y de hecho un día leí un tuit suyo. Él o sea, no sé si os recomendaros que lo sigáis en las redes, probablemente no, porque es muy ofensivo, puede ser muy ofensivo. En el sentido. Entonces, voy a precisar una cosa, para que no se eche un infundio tampoco. En las redes sociales hay una ley, que es la ley de Godwin, que es que cualquier discusión se estropea y alguien termina invocando a Hitler. Esto es una ley que enunció un sociólogo hace 35 años. Yo una de las cosas que no hago nunca, porque la gente enseguida insulta, es insultar. No, yo utilizo una condescendencia absolutamente humillante, como preguntarle a alguien que te insulta, ¿pero tú aprobabas todo en junio? O sea, este es el tono. Sí, es lo que iba a decir. Soy ofensivo, pero. Sí, es lo que iba a decir. Es justamente eso. Y eso es lo que hacía Oteiza, en buena medida, ¿no? Porque fue literalmente esto, se lo comenté ayer. Yo vi un tuit que él explicaba, él decía una cosa, alguien le decía, no, porque no sé qué, y la respuesta era, literalmente era, ¿qué notas sacaste de incomprensión de texto en el instituto? Y yo pensé, esto lo hubiera dicho Oteiza, esto lo hubiera dicho Oteiza sin Twitter, ¿no? Lo hubiera dicho en la columna siguiente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay ahí un tema, ¿no? Bueno, sigo con los agradecimientos, vamos avanzando. Los nietos, ¿no? Los nietos. Guillermo, no hace falta decirlo, y Guillermo es el nietísimo, ¿no? Y sin duda, digo yo, que debe ser la persona viva que más conoció a Luis de Oteiza. Eso seguro, eso seguro. O sea, que solo por eso, y por tenerlo aquí, y porque él ha hecho el esfuerzo de venir desde Caracas, la verdad es que es un privilegio también tenerlo hoy aquí, y que os obligue a comprar el libro. Aparte de que es eso, es la persona que más conoció, es el testimonio directo que nos queda más fuerte, ¿no? Y en ese sentido, pues yo hablé con él a través del ordenador, y también quedamos un día aquí en Madrid y comimos. Me invitó además él, con lo cual perfecto. Salió bien la jugada. Quedamos en que le invitaría cuando viniera a Barcelona o a Tarragona. Esperemos que no venga, y entonces yo de momento voy bien. Luego Carlos Oteiza quizás fue con el que hablé más veces y más en profundidad, ¿no? Carlos Oteiza es documentalista, y yo creo que por esta cuestión profesional él tenía una visión muy clara también del personaje, ¿no? O sea, enseguida nos dimos cuenta que conectábamos un poco en esta visión, y luego además él tenía documentación, hay documentación en el libro que la aportó él. Y luego Jaime es con el que nos vimos, quedé con Carlos Oteiza y se presentó con Jaime, con lo cual pues fue un 2x1 maravilloso, y estuvimos comiendo. Y me sabe mal porque solo tiene una frase en el libro. O sea, Carlos y Guillermo hablan bastante en el libro, ¿no?
Y Jaime solo tiene una frase, pero es una frase bastante potente. Si la habéis leído, y si no ya lo veréis, es una frase que es bastante potente. Y Jaime además, bueno, aportó bastantes fotografías, me pasó muchas fotografías. Yo creo que por lo que he visto de los tres es el más ordenado, eso es importante. Y en el WhatsApp este que os decía era la voz de la serenidad y un poco la racionalidad, cosa que yo personalmente le he agradecido también, porque a veces decía, a ver, cuidado, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas más sencillas y tal y cual. Yo eso lo he agradecido mucho. Por lo tanto, gracias a los tres. Es una lástima que hoy no estuviera Carlos, pero bueno, es un privilegio teneros a vosotros dos. Último agradecimiento. Solo estoy agradeciendo a la gente que está aquí. Hay gente que no está aquí, entonces no la voy a agradecer. Ya se lo agradecía, a lo mejor en Barcelona en algunos casos, ¿no? Que es a mi señora madre, que está aquí en primera fila, porque si habéis leído el libro, y si no, a lo mejor también lo sabéis, el libro este en realidad lo empezó, el proyecto este lo empezó mi madre hace más de 25 años, ¿no? Y yo entonces era su becario, era su lacayo que fui a archivos y me vine un par de veces a Madrid, a una feria del libro, a comprar libros y otra vez a un archivo. Estuve allá. Claro, en esa época había que ir a los archivos. Hoy en día lo bueno es que está digitalizado y lo haces desde casa. Eso es una maravilla absoluta, ¿no? Entonces yo era su lacayo, no voy a enrollarme, pero fue un proyecto que quedó allí truncado y que yo lo he podido recuperar pues, más de 25 años más tarde, ¿no? Y aquí el agradecimiento y ya ligo con lo siguiente que quería decir, que de hecho es lo más importante quizás. Es un poco, ahora lo que voy a decir es un poco extraño, ¿no? O sea, después de agradecer a los nietos, de agradecer a mi madre y de que aquí pues la inmensa mayoría de la gente que estáis es familia, aunque a la mayoría no os conozco, pero somos familia. Este libro no es un libro familiar. O sea, yo nunca quise que fuera un libro familiar, ¿eh? No es un libro... es decir, yo quise rehuir de la manera que fuera posible que esto acabara siendo un libro estrictamente familiar. Porque me parece que eso no haría justicia al personaje, ¿no? El personaje es interesante no porque sea de mi familia o de nuestra familia, sino pese a que sea de nuestra familia. Es decir, hay que hacer una abstracción. Yo al menos quise hacer una abstracción, ¿no? O sea, no quería... Y cuando contactaba con gente como Pedro, lo que me daba miedo es que dijeran, bueno, este es el típico que me va a vender la moto de su tío abuelo o de su no sé qué, y que las batallitas de la familia, y que está obsesionado con tal, ¿no? Y eso es lo que yo quería evitar, ¿no? Hasta el extremo que en un momento dado me plantearon desde la editorial otro título alternativo y yo les dije, no, el ingenioso inquieto Oteiza se queda, eso no se va a cambiar. Entonces me dijeron, claro, pues que entonces habrá Oteiza, quedará muy raro porque... Y les dije, es que si conviene no pongáis García de Oteiza, ¿no? Lo cual me hubiera producido probablemente un problema gravísimo con mi señora madre, ¿no? Si hubiera firmado solo como Guillermo Soler, pero era una alternativa que a mí me seducía por esconder ese parentesco, ¿no? Bueno, en todo caso, no lo he podido esconder, y menos aquí, que todo el mundo lo sabe, pero sí que me parecía que no tenía que ser un libro desde una perspectiva familiar y que no me iba a ser un problema a mí, porque hay una distancia temporal, hay una distancia generacional. Al final estamos hablando de que hay 3 generaciones entre medio de Luis de Oteiza y yo. No somos tronco directo, somos tronco indirecto. O sea, en el árbol genealógico estamos en líneas diferentes y en casillas temporales diferentes. Hay una distancia física, y hay una distancia emocional también, ¿no? En el sentido que no sé, entre los García de Oteiza de Madrid, seguramente Luis de Oteiza y los Oteiza venezolanos eran una presencia más clara, pero para los García de Oteiza que acabaron en Lleida y luego los que ya nos desplazamos hasta Tarragona, no era un nombre tampoco usual ni habitual. O sea, yo apenas, mi abuelo me habló un par de veces de Luis de Oteiza, ¿no? O sea, no era una cosa que estuviera muy presente. O sea, que yo tampoco lo percibía como algo que estuviera muy dentro mío y que tuviera que reivindicar, sino que lo percibía como un personaje que era muy interesante, ¿no? Y que en todo caso el hecho de que yo tuviera lazos familiares pues me daba una oportunidad de acceder, por ejemplo,
los nietos, ¿no? También tengo que decir que con los nietos no hablé hasta muy avanzado el tema, y porque justamente no quería que me condicionaran, no quería que me influyeran demasiado, ¿no? Porque yo lo que también tuve muy claro es que esto no era una geografía, ¿no? Y no era una biografía de convertir a Luis Oteiza en un superhéroe, o en un santo, o en un tótem. O sea, a mí me parece que el personaje, y además hablo de personaje con propiedad, porque el libro no es sobre Luis de Oteiza la persona, o no es tanto sobre Luis de Oteiza la persona como sobre Luis de Oteiza el personaje. El personaje basado en hechos reales que él mismo crea y él mismo potencia, y que es un personaje público, no es un personaje privado, ¿no? Entonces, y es un personaje que es complejo, y es un personaje que es imperfecto, y es un personaje que es criticado por otros colegas o rivales o lo que sea, ¿no? Y a mí me parecía que eso era lo que lo convertía en todavía más interesante, ¿no? Y en ese sentido, tanto por parte de los nietos como por parte de mi madre, que es la que yo he podido aprovechar cosas que ella había trabajado, material que ella había conseguido, he hecho lo que me ha dado la gana. O sea, he hecho el libro que yo quería y nadie me ha dicho, oye, esto no lo pongas, oye, esto de aquí quizás es mejor que no sé qué. Nadie me ha dicho. Y si lo han pensado, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor han pensado que todo es maravilloso, ojalá, ¿no? Y si lo han pensado, pues han sido generosos todos ellos para decir, oye, el libro lo estás escribiendo tú, lo vas a firmar tú, y es el libro que tú quieras escribir, y realmente es el libro que yo he querido escribir. Con lo cual, y ahora voy ya a la parte final de lo que quería explicar, claro, en realidad el libro son 3 libros, creo yo, y eso no sé si es un mérito. O sea, tengo la duda de si es un mérito, o sea, yo confío en que sí, y las opiniones de la gente que se lo ha leído, gente con criterio, pues parece que lo confirman, pero es 3 libros por mi incapacidad de hacerlo diferente, ¿no? Es decir, porque a mí se me acaban juntando tres cosas diferentes que no sé si ligan y que intento ligar y que dicen que sí, que ligan, ¿no? La más obvia es que es una biografía de Luis de Oteiza, eso es evidente. Pero luego, teniendo en cuenta que el gran momento de su carrera profesional es la entrevista con Abdelkrim, y aquí, no sé si Evaristo me está escuchando, ahí en las alturas, Evaristo, tendrías que poner la foto ahora, si puedes. Se va. Cuidado, las pantallas, bien. Bien, este es el gran momento, ¿no? Esta es la foto, que por cierto en el libro hay un error en el libro, y la primera foto del libro tendría que ser esta, y no lo es. Se equivocaron en el último momento, y a lo mejor alguien leyendo se ha dado cuenta de que no cuadra lo que yo explico con la foto que se enseña, ¿no? Esta es la foto que deberían haber publicado, y que es la foto más, seguramente es la foto más conocida de Luis de Oteiza, ¿no? O sea, cuando sale una foto de Luis de Oteiza, muchas veces sale esta foto con Abdelkrim. Él está mirando hacia un lado. ¿Por qué mira hacia un lado? Porque hay otro fotógrafo, son 2 fotógrafos. Por eso él está mirando hacia el lado. O sea, Abdelkrim mira a cámara y él mira al lado. Dices, ¿por qué? Parece que esté hablando a Abdelkrim, lo cual todavía le da más valor a la fotografía, porque parece que esté hablando con él. No, en realidad está mirando al otro fotógrafo, hay una descoordinación. Y luego hay la anécdota de que el señor de detrás, que es el guardaespaldas de Abdelkrim, que por cierto diría que la pronunciación correcta creo que es Abdelharim, o sea que eso tengo que preguntárselo a alguien que sepa y deberíamos hacerlo correctamente, es Amogar, que es el guardaespaldas y que entonces está con la pistola desenfundada, ¿no? Más que desenfundada, la pistola en la mano, ¿no? Que aquí hay una anécdota que es con lo que yo empiezo el libro, porque me parece muy significativo de cómo a partir de esto se crea lo que hoy en día le diríamos un hype, ¿no? Aquello de crear una expectación a través de Oteiza ha hecho una entrevista con una pistola en la nuca, cosa que no es exactamente así. O sea, la pistola no está en la nuca, hay una pistola, ¿no? Y él ni confirma ni desmiente, él juega a la ambigüedad y juega a reírse de su propio valor cuando dice, yo no me enteré de que había una pistola, cuando me dijeron luego que los fotógrafos estaban muy nerviosos, no,
Y luego les dije, ¿pero qué ha pasado? Dice, hombre, es que te estaban apuntando con una pistola. Dice, yo no me enteré y si me hubiera enterado no hubiera hecho nada porque quién era yo para arruinar esta fotografía, ¿no? Que es una manera de decir, soy valiente, pero porque no me entero, pero porque me río de mí mismo. Entonces, ahí para mí es ese Oteiza. Y hace otra cosa, es contarlo todo el tiempo. O sea, él no sabe si es verdad ni es mentira, pero nunca lo desmiente y además habla de ello todo el rato para que la leyenda progrese. Sí, es aquello de imprimir la leyenda, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Bueno, es lo que iba a decir, claro. Entonces, pues, es una biografía de Luis de Oteiza, es un libro, en parte, o tangencialmente, es un libro sobre la guerra del Rif. Si Oteiza es olvidado y desconocido, como ha dicho Guillermo, con Guillermo Tocayo, Guillermo de verdad, Guillermo nietísimo, que es él. Por cierto, también ha habido gente que se ve que ha confundido a mi hermano. O sea, no, el autor soy yo, mi hermano está ahí al fondo. Por favor, no, a partir de ahora no admitiremos confusiones. No dejen que les firme su ejemplar el hermano falso. O sea, bueno, el hermano no es un hermano falso, pero es el Guillermo falso, mi hermano Eduardo. Entonces... Perdona que te interrumpa, no hay Guillermo falso y no hay Oteiza falso. Y sí tenía la pistola. Que era la pistola marroquí. No, pero la pistola está. Sí, la tenía en la espalda. Lo que pasa es que los fotógrafos dicen en la nuca, o sea que... No, ya eso es exageración. Pero ¿Exageración? no la escribiste la verdad. Sí, no, claro. Yo he escrito la verdad en todo caso, ¿eh? O sea... bueno, entonces... vuelvo a lo que estaba diciendo, ¿no? Esta guerra que también es una guerra olvidada, ¿no? Y es una guerra olvidada cuando fue una guerra... La guerra estrictamente es del 21 al 27, pero desde 1909 era un conflicto latente continuo, ¿no? O sea, estamos hablando de más de 2 décadas básicamente de chavales que se les enviaba allí sin instrucción y sin medios en plan carne de cañón, ¿no? Por no hablar de lo que pasó con la población local, ¿no? que eso todavía es más olvidado, ¿no? Y una de las cosas que yo explico también es que incluso la literatura, hay literatura muy interesante sobre la guerra del Rif, grandes obras muy críticas con esa guerra, y pese a ello siempre están hechas desde el punto de vista de nosotros, ¿no? O sea, esta guerra es horrible, pero es horrible por lo que nos pasa a nosotros, no por lo que les pasa a los otros, que los otros son los que están sufriendo la guerra en su casa. Y siempre es peor o sea, es muy malo ir a la guerra. Es mucho peor que la guerra te venga a ti, ¿no? Y eso es una cosa que también hoy en día estamos viendo, ¿no? El terror de que la guerra te venga a ti y a lo mejor tú no... Incluso a lo mejor tú ni siquiera quieres, o sea, tú a lo mejor no tienes nada que ver con esa guerra, pero la guerra te va a venir a buscar. Y aquí hay unas, yo diría que incluso, no sé si responsabilidades, pero hay cosas que probablemente valdría la pena recuperar y explicar y ser valientes y confrontar. Y esto liga con el último elemento del libro, que para darle una última vuelta de tuerca, yo pensé que el libro también hablaba de eso que he dicho antes, ¿no? De cómo explicamos las cosas, de periodismo, de cómo explicamos las cosas, de cómo nos explicamos a nosotros mismos y cómo explicamos a los demás, ¿no? Y entonces el caso de Luis de Oteiza es muy interesante por eso, porque él se pasa media vida hablando de sí mismo, pero de una manera selectiva, hablando de sí mismo como personaje público, creando su personaje público, y en eso es tremendamente moderno. Hace cosas que... Es eso, aquello, digo, ¿no? ¿Qué haría Oteiza hoy? ¿Qué diría? No sé más. Lo que está claro es que sería un crack de la comunicación, porque entonces hacía cosas muy avanzadas hacía cosas que hoy definimos con palabras inglesas porque es lo más moderno. Ayer precisamente una de las cosas es esta foto, sí. Porque ayer lo hablábamos, se va con 2 fotógrafos cuando su periódico, el que él dirige, no reproduce fotografías.
Y esas fotos son para dárselas a la competencia, para que la competencia le haga más grande la leyenda. Sí, sí, es así, es tal cual. Hace esto y al mismo tiempo, en un momento dado, que es el momento más trascendental de su carrera, porque también es el momento en que él tiene más capacidad de incidencia, porque está dirigiendo un periódico que es el más vendido o uno de los más vendidos de Madrid. Entonces, él está en una posición de poder, y en ese momento toma esta decisión de hacer esta entrevista, que además luego él la explica años más tarde con una argumentación casi ingenua, pero que es puramente mágica. Es decir, yo pensé que los españoles tenían que saber qué decían los otros de esta guerra, tenían que saber por qué, el punto de vista de los demás, ¿no? Y hace este esfuerzo que en aquel momento yo creo que es un esfuerzo prodigioso, no tanto por irse a Marruecos y ciertamente arriesgarse, porque eso podía haber salido muy mal, Eso es lo de menos. Lo importante es que él hace el esfuerzo de decir, no, yo voy a obviar, me voy a abstraer del ansia de venganza que hay ahora mismo en la sociedad, y yo voy a intentar entender a esta gente, y voy a intentar entender... Y hemos de pensar que, es decir, en este país el moro ha sido el enemigo imaginario, en el imaginario, digamos, del colectivo, ha sido el enemigo número uno. En este caso ya no es el moro, sino que es el rifeño, que es como, todavía es tribus salvajes, se consideran en ese momento. Ha habido unas verdaderas masacres. Es muy difícil en ese momento decir, no, pero esto no me puedo quedar en el discurso más evidente, hay que ir más allá y hay que hacer un esfuerzo de empatizar. Lo que hace es empatizar en el sentido de, bueno, voy a hablar con esta persona, y claro, y luego lo que hace es transmitir, hace de portavoz de Abdelkrim, que por otra parte es un personaje absolutamente fascinante, y hace de portavoz y transmite su discurso sin manipularlo, ¿no? Sin manipularlo. Y eso es una cosa bastante dura, ¿no? Y claro, lo presenta como diciendo, bueno, este señor a lo mejor en el fondo tiene sus razones, y a lo mejor en el fondo pues tiene una parte de razón, ¿no? Era entrevistar a Otegi. Sí. En ese momento. Y una de las cosas curiosas es que, aunque sí que hay una parte de la prensa y algunos que le tachan de haberse ofrecido de propagandista del enemigo, en general el impacto de la entrevista es extraordinariamente positivo en los medios, independientemente del signo ideológico de cada uno de los medios. No sé si hoy tendría tanta suerte. Sí, y bueno, eso es lo que quería. Entonces, aquí para mí esa es la lección final de Luis d'Oteiza, ¿no? Que en el momento más decisivo de su carrera toma la decisión correcta, yo creo y la decisión valiente, ¿no? Y es verdad que luego eso también es lo que construye buena parte de su carrera, ¿no? Porque él siempre, a partir de ese momento, él siempre va a ser la persona que fue a entrevistar a Abdelkrim, ¿no? Entonces, cuando es diputado, se levanta y dice, porque yo fui, ¿no? Y hay un momento que lo dice, ¿no? Dice, no le dejan entrar en una comisión, dice, lo que no me pasó en Axdir, lo que no me impidió amagar con su pistola, ¿no? Lo que decíamos, me lo impiden aquí, ¿no? Entonces, él este referente lo conserva siempre, ¿no? Pero claro, bueno, no sé, yo es lo que quería decir, y espero que si no tenéis el libro lo compréis. Ya os he dicho que hay un error en la foto. Entonces, si hay una segunda edición, Guillermo dice que está convencido que será un bestseller. Yo soy menos optimista, pero él es todo entusiasmo, ya lo sabéis, y todo echado para adelante. Te darás cuenta que no me he equivocado. Es un bestseller, como dicen los americanos. En esta sala seguro. Y te quería recordar dos cosas, porque aquí tenemos, además de los muchos amigos y los familiares, tenemos al director de quizás el periódico más importante, que es Miguel Enrique Otero, hijo del fundador Miguel Otero Silva, amigo
liberal, demócrata y exilado, como estamos muchos aquí. Y quería agradecerle su presencia y quería quizás, no te iba a interrumpir, pero quizás... Yo he acabado, o sea que puedes... ¿Puedo? Sí. Le preguntaste a Carlitos, mi primo, 2 o 3 preguntas interesantes para documentarte. Y a mí me preguntaste 2 que recuerdo, que fue cuando tuvimos esa comida, que era ¿por qué tenía tanto tiempo y qué tiempo le dedicaba a la familia? Porque en total Luis de Oteiza escribe 36 obras y se la pasa viajando de España a Japón, al remoto Zipango. O sea, la mitad de sus obras son viajes. Y resulta que era muy familiar. Tan familiar fue que sus 6 hijos se los llevó a Caracas, pasando por La Habana, y se ocupó de todos sus nietos. Lo del nietísimo me encantó, pero fue que él le pidió a mis padres, que vivían cerca, que él quería educarme. Y él era agnóstico. Yo creía que eso era ser ateo, y él era agnóstico, pero me mandó a que me educara con los jesuitas. Y me dijo, me explicó, pues yo tenía entonces 7 años, 8 años, que eran los mejores educadores del mundo. Y creo que es verdad. Y hizo 2 círculos allá en Caracas de intelectuales que estaban exilados, entre ellos el hermano Ortega y Gasset. Iban intelectuales venezolanos y hacía unas reuniones los viernes, donde yo siempre estaba presente, pero en la parte de atrás. Y me acuerdo que mi abuela era una santa, que me lo preguntaste, una santa que rezaba el rosario todas las tardes, mientras él maldecía a los curas y a parte de la iglesia. Y después entendí que es que la iglesia en esa época en España se había parcializado mucho hacia la derecha y mucho después al franquismo. Y este señor, que era agnóstico, terminó, gracias a que el nietísimo se llevó muy bien con la abuela María Oteiza, su esposa, y cuando iba a morir en su lecho de enfermo, yo le pedí al padre Machín Barrera, jesuita, profesor mío, que yo quería que lo confesara. Yo era católico, apostólico, ignaciano, venezolano y español. Y entonces el padre Machín Barrera, que había ido a esas reuniones culturales, llegó a la casa y en ese momento dos de mis tíos... Te voy a interrumpir. Va a hacer un spoiler del final del libro, que es la muerte de Luis de Oteiza, pero primero entiendo que todos sabéis que se murió, eso entiendo que a estas alturas... y segundo, si alguien no quiere saber lo que va a pasar, pues que se tape los oídos. Pues es muy fácil, ya que me has vuelto a interrumpir y yo te interrumpí a ti. Cuando llegó el padre Machín Barrera a confesar a mi abuelo, sus hijos, sobre todo Jaime, el segundo de los varones, se negaban a confesaran al abuelo. Mi abuela, que rezaba el rosario mientras él maldecía, repito, a todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica, dijo, el padre Machín Barrera puede entrar porque es amigo de mi marido. El padre Machín Barrera entró. Yo creía que iba a estar poco tiempo, estuvo 1 hora y media conversando con el abuelo. Y yo rezando afuera. Y cuando salió, que a mí me impresiona mucho y me duele, me cuesta decirlo, yo le pregunté al padre, mi abuelo se confesó. Y me dijo, no, pero va para el cielo, porque murió de acuerdo a como pensaba. Y ahí me di cuenta lo que era Luis de Oteiza. No sé cómo continuar a partir de aquí. Si alguien quiere decir algo... Voy a vender el libro un poco más. Hombre, sí, porque para eso te hemos traído.
para que vendas el libro. Hay una cosa maravillosa de los libros, que son los libros que convocan libros que en realidad son un portal, son a otros libros. Y he de decir que ayer cuando nos conocimos, cuando quedamos para vernos y para hablar un poco de lo de hoy, le he empezado a preguntar por los muchos libros que menciona aquí. Hay varios libros de Oteiza que me encantaría leer, porque además encima hay otra... Sí. Primero porque los temas son de mi interés, pero luego además porque como Guillermo reproduce pequeños fragmentos de la pluma de Luis de Oteiza y además de extraordinariamente inteligente, es muy gracioso. Antes me decía que comentara una cosa sobre lo del personaje público y yo soy de los que cree que no existen dos, que nadie tiene dos versiones de sí mismo, que en todo caso hay una vida privada y algunas personas que tienen una vida social muy abundante, que es la vida pública, ¿no? Pero yo creo que responde a la naturaleza de lo mismo. Lo que pasa es verdad que cuando te empiezas estás en algún tipo de ocupación que te expone públicamente, uno tiene que ir, si es hábil, construyendo desde la consciencia cuál quieres que sea el retrato de ti mismo. Y aquí hay una cosa que efectivamente sí que compartimos, que antes mencionaba Guillermo, que compartimos Luis de Oteiza y yo, que ya son muchas, que es que la única forma, y eso se nota mucho en los enfrentamientos que él tiene con otros periodistas, la única forma de salir con bien siempre es tener una autoestima bien cuajada, tener una vanidad muy bien trabajada, pero no tomarse en serio. Es decir, hacerlo desde un punto casi irónico sobre el retrato del propio personaje. Y esto se aprecia perfectamente en alguno de los grandes enfrentamientos que él tiene con otros popes de la prensa española, como con Luca de Tena, que la forma más fácil de vencer a alguien en este tipo de controversias y polémicas públicas en las que el ingenio es la esgrima, la manera más fácil de perder es la solemnidad. Es decir, si uno se tiene a sí mismo por una persona grave, solemne e importante, en estas lides siempre le irá mal frente a aquel que está dispuesto en un momento dado a ser burlón, tanto consigo mismo como con los demás. Al punto de que hay un momento que es el propio Oteiza el que se ríe de las hostias que le dieron aquí en el Congreso y él ironiza sobre esa anécdota, mientras que, por ejemplo, Luca de Tena, en el enfrentamiento, que acaba recibiendo unas bofetadas también de otro político, creo recordar, ¿no? De Indalecio Prieto, efectivamente. Luca de Tena queda totalmente abochornado porque su actitud era la contraria a la de Luis de Oteiza, que era tomarse a risa y escribir él mismo en su periódico sobre la silla voladora, la pistola y la hostia que se comió. Otra de las cosas que me parece apasionante del libro es el retrato de los años 20 de España. Es a menudo, seguramente porque tenemos unos 250 años de historia de la Ilustración para acá, no especialmente venturosos en este país, tenemos como una impresión, y el siglo XX nuestro es especialmente dramático, muy oscura y un tanto siniestra de la sociedad española a lo largo del siglo XX. Y en cambio, la vida política y periodística que vive Luis de Oteiza cuando se pone casi a la cabeza de las huelgas que reivindicaban más salario para los periodistas, y se enfrenta a su propio partido, a su propio periódico, que es El Liberal, y por eso termina saliendo y fundando el suyo propio. En esa esgrima entre la política y el periodismo que se retrata en la primera parte de este libro, la sociedad española, que el fresco que se pinta de la sociedad española es muchísimo más moderno y sofisticado, como el propio personaje de Luis de Oteiza, que la impresión que a menudo tenemos sobre lo que era este país hace 100 años, ¿no? Y una última cosa que
creo que este personaje tiene algo que tiene mucho que ver con la tradición cultural española, porque tiene mucho que ver con la picaresca. Él es bastante... Bueno, todo lo hace... el subterfugio siempre está presente en muchas de sus actividades y bueno, el viaje al RIF lo planea engañando a todo el mundo, le dice a su redacción que se va con la familia al norte, a su familia le dice que se tiene que quedar en Madrid y unos y otros no saben, claro, no hay móviles ni... Unos y otros no saben dónde está y este está camino de África con los fotógrafos y los compañeros para preparar la entrevista. En realidad, que el título también tenga esa apelación un poco, el título del libro, esa apelación un poco cervantina, ¿no? Y esa apelación al ingenio, tiene que ver con esto. Este personaje es un personaje muy propio de la tradición cultural del país en tanto personaje, y de modo que en realidad esta biografía al final se inserta muy bien en lo que... Hay algo de, lo pensaba viniendo para acá, hay algo en sus enfrentamientos con los periodistas. Lo que pasa es que el problema es que como los vencía rápido, no tiene un antagonista claro. Luis de Oteiza habría merecido tener un antagonista durante 35 años, alguien con que se enfrenta todo el rato y tendríamos en realidad un episodio literario de la altura de Quevedo y Góngora insultándose mutuamente. Pero es que no le duran, porque en realidad en los dos primeros asaltos los solía liquidar, ¿no? Hay una cosa, yo quería añadir una cosa que claro, es muy curioso. He hablado de la distancia, pero probablemente, claro, la distancia es que yo he dicho que tenía respecto al personaje, pues ni es una distancia absoluta, por mucho que haya dicho que sí que había distancia, y luego porque además cuando estás sobre el personaje te acabas encariñando también, ¿no? Y ayer hablando me comenté una cosa que dije, ostras, pues no. Y eso es una de las cosas también simpáticas, ¿no? Que la gente te aporta cosas sobre el libro y sobre el personaje que tú no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo a Luis de Oteiza en muchos momentos lo veo como un superviviente, porque en realidad su vida es muy complicada también, ¿no? Y va como saltando de posiciones. Y entonces, cuando está en su mejor momento, es director de La Libertad, es diputado, viene la dictadura, deja de ser diputado, al cabo de 1 año y medio lo echan de la dirección y se queda sin trabajo y se tiene que buscar la vida y está conspirando y las conspiraciones no salen bien y se tiene que ir a Japón. Porque dice que se aburre, pero también se va porque aquí lo pueden enchironar en cualquier momento y no tiene trabajo. Entonces convierte... Yo lo veo como un personaje que hace lo veía como un personaje que hace de la necesidad o virtud, ¿no? O sea, no tengo trabajo, estoy aquí, que puedo ir me voy de viaje y además me reconvierto en escritor de viajes, ¿no? Y luego me reconvierto en escritor de novelas a través de los viajes. Y luego yo lo veía un poquito como superviviente, pero como una visión un poco como pobrecito Luis de Oteiza, ¿no? Y Pedro me dice, no, si Luis de Oteiza yo tengo la sensación de que se lo pasa bien siempre, haciendo lo que haga. Y que si haga lo que haga, él se lo pasa bien. Y entonces, esta noche, cuando yo estaba, que no podía dormir, de repente se me ha... Digo, si eso está en el libro y no me había dado cuenta. Hay un momento en que cuando él ya está de embajador en Venezuela, lo entrevistan y dice 2 libros preparo, están casi terminados, pero no los publicaré mientras ocupe cargo diplomático. Dice, mi espíritu se adapta a todo, mi pluma no. Y luego más abajo dice las últimas páginas salidas de mi pluma, un informe de magnífico estilo comercial y diplomático sobre la patata. Ya ve usted qué ironía. Y ahora viene la parte que yo no me había dado cuenta. Dice, y sin embargo, soy feliz. Me encanta dejarme vencer por la vida, venciéndola yo al adaptarme. Que es justo lo que me habías dicho tú. O sea, ahora soy diplomático, me lo paso bien. Ahora voy a viajar, me lo paso bien. Ahora me peleo con Torcuato de Luca de Tena, me lo paso bien, ¿no? Y me lo paso bien, efectivamente, tiene que ver mucho con no acabar de tomarte en serio a ti mismo y siempre estar dispuesto a reírte de ti mismo, ¿no? Que es la clave también del personaje. Y luego otra cosa que me acabo de dar cuenta al leer esto que él decía, lo del magnífico informe.
Fíjate, otra cosa que hacemos los dos, que es autoelogiarnos. Yo cuando escribo algo esto no te pasa todos los días, en prensa tienes que hacer muchas cosas y hay días que te salen mejores o peores. Pero a mí cuando una cosa me sale verdaderamente bien, la distribuyo y los elogios se la mando a los amigos, pero los elogios los pongo yo. O sea, digo, esto es extraordinario. Yo creo que he tocado techo, es una cumbre de mi talento. O sea, no me cuesta, no me regateo ni un elogio. Bueno, y es verdad que él, además también en las pugnas, elogia su pluma, denigra la pluma de los demás, hace esto constantemente. Bueno, a ver, todos los que escribimos somos vanidosos. Eso es así. Eso es así. Si no escribiríamos diarios, ¿no? Pero yo nunca he escrito algo que no pensara que lo fuera a leer alguien. Me parece una pérdida de tiempo absoluta escribir para mí mismo porque no me hace falta. Yo ya me hablo a mí mismo en mi cerebro y no hace falta. ¿Qué más? No sé. Sí, nos quedan un cuartito de hora y nos van a echar, en principio. O sea, que si alguien... Veo que el libro está disponible en Amazon. Hola. Hola. Lo he disfrutado mucho, perdona pero veo Claro, que está disponible en perdón. Amazon para evitar que nadie se rompa una pierna. Está disponible en Amazon con entrega el lunes por 19,95. Todas maneras, yo soy un poquito anti-Amazon, ¿eh? Tengo que decir que si lo podéis comprar en una librería, mejor. Pero entiendo que Amazon es muy cómodo. ¿Habéis visto que sí podéis? O sea, esto es como que podéis poner el micro y habláis. Esto es genial, ¿eh? Esto. ¿Tú no tienes micro? Bueno. Tecla derecha. Sí. No, porque ahí explica toda su vida en 2 páginas. Son 2 páginas, no es una autobiografía, de hecho es un documento autojustificatorio realmente. Es un documento autojustificatorio en el que él un poco explica su vida y su trayectoria en un momento en que es cuando, justo después de la Guerra Civil, en que hay gente que se entiende que hay gente que lo está criticando y él de alguna manera intenta poner en 2 páginas pero sí, no... O sea, ese documento, que es un documento que me llegó a través de la familia, son 2 páginas mecanografiadas. Sí. O sea, repasa su vida, pero claro, yo hice esto, yo desde jovencito pensé tal... ¿Quieres hablar? Bueno, va a hablar mi madre. El botón derecho, Marisa. El botón derecho. ¿Así? Hola, hola. ¿Así? Se oye. Perfecto. Bueno, ya está, ya está, ¿no? Tiene la palabra mi señora madre. No, quería decir que, a ver, hace eso 20 y pico años hice mis primeros escarceos de recopilación de libros de Luis de Oteiza, bibliografía y demás. Y empecé a escribir algo que se expuso cuando la presentación de novelas selectas en la Casa de América y luego en algún congreso, pero nada con importancia. Y sobre todo, en ese momento, pues yo lo que podía escribir estaba siempre sujeto al rigor académico y al punto de vista de un tutor que podría no coincidir conmigo y que seguramente, pero vamos, seguro, lo que hubiera escrito yo no hubiera tenido ni el interés que tiene lo que ha escrito Guillermo, ni lo brillante de su escritura. Es decir, él ha escrito desde la libertad total, y lo ha dicho, de plasmar una visión que él ha tenido, que creo que ha sido pues debida a su talento, lo ha plasmado con una buena pluma y con ese sentido también del humor que tiene y de una cierta ironía no ofensiva que también le caracteriza. Es decir, que yo estoy contentísima de que lo mío no saliera adelante,
porque hubiera sido 1000 veces peor que lo que tenemos hoy en día. Y luego también tengo que darle las gracias porque creo que este acto ha sido un acontecimiento, como se quiera llamar, de aglutinamiento también de familia. Y eso es muy bonito, porque no es ni una boda, ni un bautizo, ni un funeral. Y estamos aquí muchos oteizas de Allende los Mares y de la península, pues reunidos ante algo que de alguna manera nos proporciona una alegría y una satisfacción. Entonces, bueno, agradecerle infinito a Guillermo y a todos los demás que estáis aquí, que habéis acudido y que esto ha sido posible. Bueno, gracias, mamá. No esperaba menos. Hubiera sido raro que tú hubieras sido la nota discordante y dijeras que el libro no valía nada y tal, pero bueno. Sin Marisa, nadie te quita el mérito de haber tomado la iniciativa primero. Sí, sin ella no existiría el libro. Yo, ante el peligro de parecer un hijo desagradecido porque no he provocado este aplauso yo, y ha sido un poco lamentable, en Barcelona lo hice, que conste que en Barcelona provoqué un aplauso para mi madre y hoy he estado más comedido porque me impone el escenario, pero gracias por la petición de aplauso. Pido un aplauso para la persona que ha pedido el aplauso, que ahora mismo no sé quién es. Que es la persona que ha pedido el aplauso es porque es prima, muy prima. Bueno, ya supongo Es que aquí todo el mundo es primo, pero yo no sé quién es cada uno, ¿no? Muy prima, pero de la parte contraria, Vale, Fernández. de los contrarios. Vale. Sí. Aquí los únicos contrarios son los Luca de Tena. La mitad de este libro es de tu señora madre. Yo espero que el beneficio económico que represente la venta de este bestseller, una parte sea para ella. Bueno, eso lo vamos a hablar en privado. Eso lo vamos a hablar en privado. No sé qué iba a decir alguna cosa más, pero se nos está acabando el tiempo. Yo había oído desde niño que Abdelkrim fue un auténtico criminal que asesinaba a los pobres soldados españoles, chavales jóvenes, que los llevaban allí de una manera terrible. Les cortaba el cuello, los machacaban. Y sin embargo, parece que la visión que da Luis de Oteiza, pues hombre, de un guerrero ahí que defendía su tribu y tal. Y eso pues me sorprende de que Luis de Oteiza no percibió ese instinto criminal que definía a este Abdelkrim. A ver, claro, Abdelkrim, él personalmente no mataba a nadie porque él era el líder, digamos. Entonces, él bueno, sí que parece que entraba en combate o que podía entrar en combate, pero no era, o sea, él no era un guerrero en realidad, era un líder, con lo cual, es decir, que hubo matanzas terribles. Es decir, el desastre anual es una gran masacre, pero es un levantamiento en unas circunstancias en que Abdelkrim se convierte en el líder, pero que él todavía no lidera. Una de las cosas que su hermano, el hermano de Abdelkrim, que también es entrevistado por Oteiza, que había estado estudiando en Madrid, en la residencia de estudiantes, su hermano pequeño, lo que le explica es que, y aquí tú también, cada uno tiene que creerse o no creerse, ¿no? Pero que muchas de estas matanzas se produjeron porque Abdelkrim todavía no tenía el control sobre los suyos, por así decirlo, porque al final estamos hablando de una sociedad que funcionaba de forma tribal, ¿no? Entonces, él se convierte en el líder, pero no tiene un control absoluto, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que, o lo que sí parece cierto es que cuando él se consolida como líder, tiene una actitud diferente, teniendo en cuenta que la guerra es salvaje. La guerra es salvaje por parte de los dos bandos. Por parte de los bandos. Es decir, y no quería incidir, pero ya que lo has preguntado, es decir, las decapitaciones las cometen los dos bandos. Es una guerra salvaje. Es una guerra salvaje porque se produce por muchas circunstancias, pero también porque en el fondo se produce contra un enemigo que en la cultura de la época se considera inferior, y contra el enemigo inferior todo está permitido.
y que esto fue polémico también, últimamente ha habido polémica, esto es una guerra colonial con todas las de la letra. Y es una guerra terrible, en la que hay muchísimos muertos. Y Luis de Oteiza, cuando hace la entrevista, lo que quiere es parar esta guerra, porque es una guerra absurda, inútil. Y no lo consigue. Eso también es otra cosa o sea, Luis de Oteiza no tiene, en su mayor éxito, no consigue lo que en el fondo quería, que era parar esta guerra, ¿no? Y esta es una guerra... Hay quien dice, todas las guerras son absurdas. No sé si todas las guerras son absurdas. Todas las guerras son terribles. Esta es terrible, es absurda y es, en buena medida, es el germen de la Guerra Civil Española, con lo cual es triplemente absurda y es una guerra de la que todo el mundo... O sea, es una guerra que no gana nadie, en realidad, ¿no? Bueno, excepto algunos generales que gracias a esta guerra logran prosperar, digamos, y alguna persona que haría sus negocios, pero es una guerra terrible, en el que, insisto, el nivel de violencia por parte de los dos bandos es extremo, ¿no? Claro, y eso es lo que... Y ahí vamos, ¿no? Cuando tú te sientes agredido con un nivel de violencia muy grande, tu reacción instintiva es reaccionar con el mismo grado de violencia o superior. Y eso no hay quien lo pare y lo estamos viendo hoy en día. Ahora me estoy metiendo en jardines, pero estamos viendo hoy en día con el tema de Israel y Gaza, ¿no? O sea, hay un ataque terrorista salvaje y la reacción es salvaje. Entonces, justamente en ese contexto es cuando Luis de Oteiza dice esto hay que parar de alguna manera, hay que elevarse por encima de esta situación y hay que ver si la única respuesta posible ante un ataque, ante lo que nosotros consideramos que es un ataque salvaje, que luego hay que ver por qué ha sucedido, qué ha pasado antes, pero ante lo que ha sido lo que nosotros vemos como un ataque salvaje, ¿cuál es la respuesta? ¿Responder con el mismo salvajismo o somos capaces de intentar entender qué ha pasado y ver si hay otras posibles soluciones? Y eso es lo que propone Luis de Oteiza en ese momento. Solamente puntualizar algo, y es que, ¿sí? ¿Puedo? Sí. Que desde aquí, e incluso ahora, se habla de Abdelkrim como el gran salvaje, el jefe salvaje y demás, pero realmente era un hombre culto, educado, al igual que su hermano, y no tenía solamente el ser salvaje dentro de su personalidad y su persona, sino que era un personaje mucho más completo que desde aquí ni se veía ni se ha querido ver, porque era el enemigo. Sí. Y favorable al protectorado español, además, en su momento. Sí. Por ejemplo, él era amigo, o sea, algunos de los militares que mueren en el desastre anual eran amigos suyos. Y, por ejemplo, hay uno de ellos que él se preocupa de buscar el cadáver y devolver el cadáver a la familia con una carta de pesar, ¿no? O sea, ahora mismo es mi enemigo, pero es mi amigo, ¿no? De alguna manera. Y, pues, bueno, insisto, en un contexto de una guerra que es salvaje. Creo que nos van a echar, ¿no? Me dice Berta que sí que nos van a echar. No sé si... Bueno, pues, oye, muchas gracias a todo el mundo y a comprarse el libro y a leerlo. No, hombre, gracias a ti. Qué bien, dale. Nos ha faltado recitar la poesía de La Vuelta de los Vencidos, que en Barcelona la recitó, creo que era Carolina, o sea que si alguien se la sabe, que la recite, yo no me la sé. Mi cadena. Tanto rato sentada, me duele. Soy de antes. Dale.